como les decía, pues me gustaría como que se pudieran identificar aún más y busqué los 9 dones del Espíritu que se mencionan en Corintios y pues, Yaciel, ¿alguien me hace favor de leerlo? Gracias. Algo que me gustó mucho de este texto es que no solo habla de que debemos como ejercitar nuestro don, o sea, que debemos de anhelarlos y que sea para la edificación de la iglesia, o sea, para no para nosotros mismos, sino para ayudar a la iglesia a crecer como un equipo. Y pues es algo que me gustó. A ver, estos dones nos ayudan a caminar correctamente delante del Señor e imponen que no que se nos engañe con doctrinas falsas, que no se nos engañe con doctrinas falsas. La razón que tenemos para buscar los dones espirituales no debe ser egoísta. El apóstol Pablo nos dice que debemos buscarlas por el bien de ellos, harán que nos para buscarlos por el bien que ellos harán a nosotros y a la iglesia. Ok. ¿Alguien me hace el favor de leer el siguiente, por favor? Si se dan cuenta, habla de 9 dones, que cada, no es que una persona tenga esos 9 dones, sino que diferentes personas de la iglesia tiene ese don. Y si se dan cuenta, el que habla en lenguas no simplemente habla, pero no puede hacer, no lo puede explicar si no hay alguien que lo interprete. Hay alguien que tiene que interpretar las lenguas para que nosotros podamos comprenderlas. Y se hablan de los 9 principales, que son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas. Y me gustaría explicárselos uno por uno. El primero nos tocaría sabiduría, palabra de sabiduría. Conocer el don de sabiduría es conocer las intenciones del Espíritu Santo, de tal manera que reciben la respuesta de cómo aplicar un conocimiento dado a las necesidades específicas de la iglesia. Uno de los, unos buenos ejemplos sería el rey Salomón, que sería el que guió a su pueblo, a su reino, y los fue guiando correctamente. También otro sería Moisés, que fue quien liberó a su pueblo de Egipto. Y Abigail, la esposa de David, que fue y salvó a su esposo antes de que fuera esposo de David. Fue un acto muy listo para, para salvarlo del ejército de David. A ver. eh, Y una de las citas bíblicas donde se puede explicar mejor es en Segunda de Pedro 3:15, que dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Si se dan cuenta, no habla sobre sí mismo, sino habla que su hermano Pablo es muy sabio, o sea, lo reconoce. Así que, pues, usted conoce a alguien que tenga el don de sabiduría, pues
creo que todos pensaron en alguien. El segundo don sería palabra de ciencia, el conocimiento general que puede ser la utilidad para la edificación de la iglesia. O sea, pueden ser maestros, técnicos, ingenieros, científicos, arquitectos, entre otros. Además de que alguien, ah, además de alguien de la forma natural de entender algo difícil a comprensión. O sea, les explica algo que es difícil de entender a los demás eh, con, pues lo explica, pues. Y ejemplos de esas personas podrían ser el apóstol Pablo, y el apóstol Lucas y Esther, que pues saben que son personajes muy inteligentes que pudieron explicar cosas de manera muy sencilla. A ver. Eh, aquí hay otra cita bíblica que se me hizo muy bonita. eh, que puede ayudar a explicarles el don, que dice, pero ustedes pueden el Espíritu Santo como el Jesucristo que les ha consagrado y no necesitan que nadie los enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de las cosas, de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezca unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Primera de Juan 2:27. ¿Y usted conoce a alguien con poder, con don de ciencia? Pues creo que todos pensaron en alguien también. Ok. El don de fe en general no es como la fe general, no es como el solo creer. El don de fe es sentir que que el Espíritu Santo va a cumplir una necesidad concreta en ese momento. Y uno de los personajes que pues ha tenido más fe son el Juan el Bautista, Gedeón, que ya se nos predicó el anterior, y María Magdalena, Magdalena, así, que ungió a Jesús porque sabía que Jesús se iba a sacrificar por ellos y fue y tenía fe de que él los iba a salvar. Y uno de los textos que más me gustó a mí para que explica la fe es, pues, alguien me hace el favor de leerlo, por favor. Gracias. ¿Y usted conoce a alguien con el don de fe? Pasamos al siguiente. Ok. El don de sanidad, el don el don espiritual de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Ah, su máquina. Que milagrosamente trae sanidad y liberación a la enfermedad. Uno de los ejemplos más destacados son Jesús, que pues es la representación clara del don de sanidad, y Pedro también, que con solo pasar su sombra curaba a los enfermos. Y sí, y en Simón, me parece, se menciona que los ancianos que en Santiago, que cuando alguien está enfermo debería ir con los ancianos de la iglesia porque eran los que podían curar las enfermedades. Entonces, pues me pareció curioso. Y uno de los textos que me pareció eh, más explícito sobre el don de sanidad fue Hechos 4:29 al 30. ¿Alguien me hace el favor de leerlo? Ok, gracias.
Voy a volverle a hacer la pregunta. ¿Usted conoce a alguien con el don de sanidad? Pasamos al siguiente, por favor. Pasamos con el número 5, que sería el don de milagros. Los milagros son una intervención de Dios para poner en marcha sus planes, pero para esto, sus, para que esto suceda, hay que estar en su perfecta unidad con el Espíritu y sus intenciones. Uno de los ejemplos más claros de los milagros son Elías, que pues abrió el mar de Judea, sí, no, sí, ok. Y junto con Eliseo y la viuda de Sarepta. Ok. Uno de los textos que más me gustó se menciona en José, pero no encontré Josué, pero no encontré cuál cita bíblica era, que dice más o menos así. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová encargó el amarreo adelante de los hijos de Israel y dijo, una presencia de los israelitas, una de las presencias, sol de, detente en Gabaón y y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Ustedes conocen alguna persona con el don de milagros? Y sí, pues. Ok. Pasamos al número 6, con el don de profecías. Eh, Compartir la verdad de Dios a todo el mundo y hacerse el conocimiento de otros, la voluntad del Señor para sus vidas. Ese es el don de profecías, es decir algo que va a pasar y que la gente no sepa. Y uno de las personas más conocidas con el don de profecía serían Isaías, Jeremías y me gustó poner a Débora, que cuando vio a María dijo, ese es el Salvador. ¿No? ¿Qué? Ah, era Elizabeth. Perdón, me equivoqué. Eh, bueno, ok. ¿Alguien me hace leer Hebreos 2:17? Gracias. Pasamos al número 7. Discernimiento de espíritus. Es conocer la intención del corazón que hay en alguien más y poder saber si está dirigido por Dios o no. Saber esto puede proteger a la iglesia. Uno de los ejemplos más claros fueron Samuel, que nos predicaron anteriormente, eh, Pedro con el mago Simón y Elizabeth. Se los cambié. Ok. Y uno de los textos que se me hizo más claro que era el don de, de discernimiento de espíritus es Primera de Lucas 1, 41 al 42. Y dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz, dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pasamos al número 8.
El género de lenguas en la Biblia podemos encontrar el fenómeno de pen- pentecostales en donde sin conocer el idioma, los apóstoles hablaban en en distintos dialectos para que el evangelio fuese entendido por los extranjeros. Además de este don puede representar una forma de adoración que sirve de señal para para los incrédulos. Uno de los ejemplos más claros fue en la Torre de Babel, que no fue una persona con ese don, pero Dios mandó, hizo eh, claro ese don en las personas de Babel. Y pues ahí menciona a los apóstoles que podían hablar con gente que no hablaba ese idioma. Y uno de los textos más claros fue Hechos 2, 4 al 8. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Gracias. ¿Usted conoce a alguna persona con el don de lenguas? Espero que sí. Y a ver, y ahora toca interpretación de lenguas, el número 9, que es la explicación de lo que se dice. O sea, alguien con un don de lenguas dice el mensaje y el de interpretación de lenguas puede comprenderlo y explicarlo. Uno de los ejemplos más claros fueron el de Daniel, cuando vio la pared de los sueños del rey y interpretó qué significaba cada cosa. Y otro personaje sería José, que pues, también le interpretó los sueños de Faraón. Y uno de los versículos donde explica más, más aclaro el don de interpretación de lenguas sería en Primera de Corintios 14:5. Si alguien lo puede leer, por favor. Esos fueron los 9 dones del espíritu. Y, y en la conclusión me di cuenta que los dones de la iglesia son para el bien de la iglesia, no para nosotros mismos, no para uso personal. Y número 2 fue, todos los dones valen igual. No debemos de decir, mi don es mejor que el tuyo, o al revés, no debemos de decir, su don está más chido, no, no menospreciarme. Y número 3, tú eres una parte del proyecto de Dios. ¿Ya sabes cuál es tu don? Esto, hermoso.